la musculatura, ¿no? Distonía, bueno, son semidistonía, semiotestosis. Los tics nerviosos son movimientos involuntarios, rápidos, breves, repetitivos. ¿En quién me debo de asustar en un paciente con tics que tiene tics, coprolalia? Es en los pacientes, ¿alguien sabe? En el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no? Que es un paciente que presenta múltiples tics, ¿no? Pueden ser tics motores o tics fónicos. Y bueno, pues el Gilles de la Tourette se asocia a ecolalia y, ¿cómo se llama esto? Coprolalia, ¿no? Manda sus groserías y todo eso. Son los tics. ¿Han visto alguna vez un paciente con síndrome de Gilles de la Tourette? ¿O en Netflix han visto? En Netflix, doctor. ¿No? Ajá, sí. Entonces, ahí tienen los tics también, ¿no? Que pueden ser transitorios, se llama cuando dura menos de un año, o puede ser crónico más de un año, y el básico es el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no? Si alguien les pregunta qué es la característica del síndrome de Gilles de la Tourette, es tics motores, tics fónicos, y se asocian a ecolalia y coprolalia. Ahí tienen ustedes, inicio antes de los 18 años. Bueno, ahorita ya estamos ya con los criterios diagnósticos de la DSM-5, ¿no? Entonces, eso es en relación a los movimientos más frecuentes, ¿no? En el que nos vamos a enfocar es en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y algunos síndromes parkinsonianos. La enfermedad de Parkinson, vamos a ver acá. Es una enfermedad compleja, multifactorial, ya que contribuyen factores genéticos y ambientales. Se ha podido explicar que dentro de las causas el 10% es de causa genética. Ese hecho, el antecedente familiar, hace que se divida en Parkinson esporádico y familiar. Y genéticamente pues está relacionado también. A ver, ¿qué más hay acá? No, eso es cuando hay factores genéticos asociados, el porcentaje que puede haber para desarrollar la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los genes asociados? Son estos, el PAR1, PAR2, PAR5, 6, 7, 8, ¿no? Esos son los genes asociados a esta enfermedad. Vamos a ir acá. ¿En quién será más frecuente el Parkinson? ¿No? Ustedes tienen acá, por el grupo etario, ¿no? En los varones, ¿no? Varones. La triada, temblor de reposo, rigidez, hipoxinesia, bradicinesia, ¿no? Pérdida de reflejos posturales, también puede haber alteraciones en la marcha, frecuentes caídas, neurofisiología, ¿no? La alteración de la dopamina, la vía directa, la vía indirecta, esto para que repasen en neurofisiología. Bradicinesia, las características, ¿no? Cómo yo le evalúo la bradicinesia a un paciente. ¿Alguna vez han visto o han podido ver cómo se evalúa la bradicinesia? ¿Cómo yo me doy cuenta que un paciente tiene bradicinesia? Semiológicamente. ¿Alguien que me pueda decir cómo evalúo yo la velocidad del movimiento? ¿Qué? Marcha festinante, doctora. Ya, pero ¿cómo le evalúas? Digamos, yo soy un paciente y quiero que me evalúes Entonces, generalmente se le dice, hay la escala del UPDRS, así se llama, y en semiología, no sé si lo han visto. Vamos a ver si acá le hace. Es que la aplicación de hora. Ahí está largo, 19 minutos. Vamos a ver, de frente al grano. Acá.
A ver, ¿quién me dice qué está haciendo el señor? Ustedes ven a primera vista, ustedes me dirían, ¿es una enfermedad de Parkinson? Con esos movimientos que están viendo. A ver, ¿quién se lanza y me dice qué es lo que está observando? ¿Qué movimiento es? Una inestabilidad postural en hemivalismo, porque allí sale que está en tratamiento con levodopa y también uno de los efectos secundarios, o bueno, algo que podría producir también ese medicamento son ese temblores, o hemivalismos, perdón. Muy bien, ¿no? Son movimientos atetósicos, ¿ya? Que están producidos por el uso crónico de la levodopa carbidopa, ¿no? Se llaman disquinesias tardías, ¿ya? Este movimiento, si ustedes ven a este paciente, ustedes, ¿no? Si no supieran su antecedente, dirían, es un Huntington, pues, ¿no? Una Corea de Huntington, ¿no? Pero des en cuenta que el preguntar si toma algún medicamento es importante, ¿no? Y cuánto tiempo de tomar el tratamiento, el paciente puede presentar estas disquinesias tardías como movimientos. ¿Quién habla? Muy bien. Santos Chacón, doctor. Entonces, bueno, la bradicinesia, la rigidez, el signo de la rueda dentada, porque de la navaja española es de síndrome piramidal, ¿no? La del signo de la rueda dentada son más para síndromes extrapiramidales. El temblor, que ya hemos dicho que es un temblor en reposo, pero también puede haber temblor postural, ahí está el temblor postural. Los reflejos, ¿no? Hay algunos reflejos como el reflejo glabelar persistente. Me he olvidado de preguntar a mi grupo de práctica. A ver, alguien del grupo de práctica, ¿cómo se llama el signo de reflejo glabelar persistente a un paciente con Parkinson? ¿Cuál es el epónimo que le dan? Se los dejé en la práctica. Doctora, creo que es el signo de Mierson. Mierson. ¿Crees o es? Ah, Sí, es ese, doctor, el signo del médico. muy bien, el signo de Merson. Ya, si les pregunta en algún examen, he visto en el examen de residentado que preguntaba, ¿no? El paciente que presenta el reflejo, ¿no? Glabelar persistente se conoce como el signo que sus compañeros lo acaban de mencionar. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién me ha dicho? No hablen siempre, díganme nombre, por favor. Luz, doctora. Luz Maldonado. Luz. Ya, bueno, ¿y qué más tenemos, no? Ustedes cuando han hecho semiología han hecho la cara de póker, el signo, la cara sin expresión, sin expresión, ¿qué más le llaman? A mímica, ¿no? El rostro del paciente de esa manera. Y esto es el anterocolis, ¿no? La posición que tiene hacia adelante el paciente, ¿no? ¿Y eso por qué lo hace? Porque el paciente que tiene Parkinson mira hacia abajo, porque tiene miedo de caerse, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, el reflejo nasoglabelar persistente, ya en semiología que ustedes lo han visto. El único diagnóstico definitivo que se hace es el patológico, ¿no? Cuando ven la sustancia, mira, no hay producción de la dopamina, ¿no? Y se produce pues la afectación del Parkinson. ¿Qué más? Entonces, el diagnóstico debe de quedar claro que es clínico, ¿ya? Es clínico, teniendo en cuenta el temblor de reposo, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural. Y la otra característica de un paciente con Parkinson es que mejora la levodopa carbidopa, ¿ya? No así como los parkinsonismos secundarios, ¿no? El paciente que tiene, por decir, un temblor o todo lo que es un síndrome extrapiramidal,
y le das levodopa, carbidopa, no mejora, ¿ya? Entonces, ahí también encuentras una diferencia, ¿no? Un tratamiento empírico que haya respuesta al tratamiento. No es compatible con una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que tenga signos cerebelosos, síndromes de la vía piramidal, que tenga mioclonías, ¿no? Porque ahí sí tú tienes que sospechar en otras patologías que son los parkinsonismos plus o parkinsonismos secundarios. Eso para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? Para el tratamiento, ¿qué utilizamos en el paciente de Parkinson? Si la deficiencia es la dopamina, vamos a utilizar levodopa, ¿no? Nosotros utilizamos levodopa, carbidopa, ¿ya? Viene a ser el tratamiento de primera línea. Sin embargo, como ustedes han visto, los efectos colaterales de producir disquinesias tardías es frecuente, ¿no? En estos pacientitos. Entonces, lo que tratamos de hacer es, al menos en pacientes con inicio temprano de edad que tengan Parkinson, tratamos de darles asociados a otros medicamentos, ¿ya? Como pramipexol, esos medicamentos que nos ayudan a tener bajas dosis todavía de levodopa, carbidopa. O sea, la idea es tratar de utilizar el levodopa, carbidopa, pero a bajas dosis, para evitar justamente esos efectos colaterales, ¿ya? Inhibidores de la MAO, como la selegilina. Tenemos agonistas dopaminérgicos. Generalmente los agonistas dopaminérgicos se pueden utilizar cuando hay una afectación leve, ¿no? Y también en pacientes jóvenes, ¿no? Si no tienen mucho dinero para comprar el pramipexol, es una buena alternativa. ¿Qué más tenemos? Anticolinérgicos, ¿ya? Los anticolinérgicos tenemos, a ver dónde está acá, el viperideno. El viperideno es bien utilizado en nuestro país y generalmente son para aquellos pacientes que tienen bastante temblor, al menos en reposo, ¿ya? Esa es la finalidad. El temblor en reposo puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo lo tratamos, ¿no? En el paciente con Parkinson. Entonces les puedo poner dopamina, anticolinérgicos, inhibidores MAO, agonistas, entonces obviamente la respuesta es anticolinérgicos, ¿no? El temblor de reposo se trata con anticolinérgicos. ¿Por qué les pregunto esto? Porque arriba, ¿cómo lo trato yo también el temblor postural? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento del temblor postural? Ya acá les estoy dando de pasito el tratamiento del temblor en reposo, pero el temblor postural, ¿con qué lo trato? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto algún familiar? Porque no es tan infrecuente, ¿no? Por ahí alguien tiene algún familiar. ¿Con qué le tratan a un paciente que tiene temblor postural? ¿Con beta bloqueadores? Con beta bloqueadores, ¿no? Por ejemplo, un beta bloqueador. El propanolol, doctora. El propanolol. Muy bien. ¿Quién ha hablado? Durán Olivera, Diana. Muy bien, Diana Olivera. Ya. Entonces, se utiliza para tratar con el propanolol, ¿ya? Beta bloqueadores. ¿Y cuál de todos los temblores mejora con el alcohol? El temblor esencial. Temblor esencial. El temblor esencial, ¿no? Se toma un minuto y mejoran. Tiene alcohol sí, y mejoran. Muy bien. Esas son preguntas que son clásicas, ¿no? Y siempre preguntan y en exámenes también. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Ya. El tratamiento quirúrgico también existe para los pacientes con Parkinson, ¿ya? Cuando ya es un parkinsonismo refractario y todo, puede haber tratamiento quirúrgico que lo hacen los neurocirujanos, donde hacen estimulación bilateral del núcleo subtalámico, ¿ya? Puede ayudar pues también a estos pacientitos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de los Parkinson? De la enfermedad de Parkinson en sí son los síndromes parkinsonianos, ¿ya? Y ahí sí tenemos toda una lista de enfermedades asociadas a síndromes parkinsonianos. Por ejemplo, el parkinsonismo postencefálico, los inducidos por drogas. Miren, acá ya les he pedido 10, pero acá ya tienen
una lista que pueden mencionar en la lista que les voy a pedir, ¿no? Todos los medicamentos que te pueden producir síndromes parkinsonianos y que tienes que tomar en cuenta cuando haces tú la entrevista. Tóxicos, magnesios, traumáticos, ¿no? Un hidrocéfalo normotensivo, bueno, ahí no vamos a entrar. ¿Me ayuda la tomografía en un paciente que tiene Parkinson? No, ¿no es cierto? Hemos dicho que el diagnóstico básicamente es clínico y si yo quiero saber el definitivo es patológico. ¿En quién me ayuda? En los síndromes parkinsonianos, ¿ya? En los parkinsonismos plus me ayuda, ¿no? Porque acá, si bien es cierto, ustedes han visto una lista, pero hay otra lista, ¿no? Donde está, por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, o también conocida como enfermedad de Still-Richardson-Orzewski. Tienen la de cuerpos de Lewy también, ¿no? Entonces, esas sí tienen algunas características en la resonancia o en la tomografía, ¿no? Más que todo en la resonancia, en neuroimágenes. O sea, ahí por ahí la importancia de aquí está, degeneración estriatonígrica, atrofia sistémica múltiple, atrofia sistémica múltiple, o de Dreischhager también anteriormente se llamaba, parálisis supranuclear, progresiva, degeneración córtico-basal, enfermedad difusa por cuerpos de Lewy, son parkinsonismos. Entonces, si ustedes están frente a una enfermedad de Parkinson, ¿no? Que tiene el temblor y todo eso, pero además de eso tiene otros síntomas como ataxia cerebelosa, o le encuentran a un Babinski a ese paciente, por decir al examen clínico, obviamente ya no están frente a una enfermedad de Parkinson idiopático, ¿no? Hay que buscar estar dentro de un síndrome parkinsoniano, ¿no? Alguien que haya leído, porque veo que han leído algo para esta clase, ¿cuál de todas estas estaría asociado a a una alteración en la vía piramidal? ¿Quién me dice? Yo entiendo que vienen leyendo un poco a clases, ¿no? Porque como no exponemos, yo les voy dando la teoría, vamos leyendo algo. ¿Cuál de estos síndromes parkinsonianos estaría asociado yo le examino al paciente, porque les puedo poner en el examen y lo ponen así, por decir, paciente tiene bradicinesia, temblor en reposo, rigidez, y en el examen clínico se le encuentra Babinski positivo en el lado derecho, ¿no? ¿Y frente a qué patología estarías tú? Te pone, ¿no? A, enfermedad de Parkinson idiopática. B, atrofia sistémica múltiple. C, parálisis supranuclear progresiva. Degeneración córtico-basal. ¿Cuáles podrían marcar y por qué? ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay cosas que tienen que fijarlas, ¿no? Porque, claro, atrofia sistémica múltiple, ¿no? O la enfermedad de Shire-Trager, ¿ya? Ahora yo les cambio el panorama, les cambio y les digo, paciente tiene bradicinesia, temblor en reposo, tiene rigidez y tiene parálisis de la mirada, ¿no? Conjugada en el plano vertical, encima les pongo así, ¿no? Su nombre mismo lo dice, ¿no? ¿Cuál marcaría? Parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Entonces, son características que ustedes tienen que ver, ¿no? Paciente con todos los síntomas de Parkinson, pero más algo especial, hay que ver frente a qué patología estás, ¿no? Te pueden pintar de 1000 maneras, pero uno tiene que ir reconociendo por características básicas. Un síndrome cerebeloso, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene es atrofia sistémica múltiple, ¿no? Esta enfermedad. Como su nombre dice, es múltiple, afecta todo, vía piramidal, extrapiramidal, cerebelo, ¿no? Eso. Entonces, básicamente eso. Antes de entrar a enfermedad de Huntington, que estábamos tocando un poco más hacia arriba, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a los movimientos anormales?
No, ¿no? Ya. Entonces, en atrofia sistémica múltiple, no se olviden, les pueden pintar de mil maravillas como un paciente con Parkinson, pero si ustedes, o sea, con la clínica del Parkinson, pero tienen síntomas de piramidales, llámese Babinski, hiperreflexia, o tienen marcha cerebelosa, ¿no? Sospechen en un paciente con atrofia sistémica múltiple, ¿ya? A ver, ahí, ¿qué más podríamos decir? No, creo que eso nomás. ¿No? Sí. Y en los pacientes con enfermedad de Huntington, vamos a tener, es una enfermedad hereditaria, les dije autosómica dominante, y está relacionada a un triplete, y el triplete básicamente es CAG, ¿ya? Durante mucho tiempo fue conocido con el nombre de Corea, danza de Huntington, danza de San Vito también se llama, debido a que una de las principales características de la enfermedad son los movimientos coreotetóxicos. Sin embargo, en la actualidad se ha optado por la denominación de enfermedad de Huntington, dominante recesivo, ¿no? Ya saben, ya todas las probabilidades lo han llevado en genética. ¿En qué cromosoma está asociado? En el brazo corto del cromosoma 4, ¿ya? Y aquí está la repetición trinucleótica, ¿no? ¿Cuánto se considera normal las repeticiones de dicho triplete del GAC en una persona que no tiene Huntington? Varía entre 9 y 39 repeticiones. Pero si uno considera más de 39 tripletes, estamos frente a una enfermedad de Huntington. Fisiopatología, la huntingtina, ¿no? La proteína. En Huntington, quien tiene que fijarse es en caudado y putame, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una neurodegeneración y hay una atrofia a ese nivel. Tanto así que cuando uno hace, acá lo ven patológicamente, ¿no? Pero si uno quiere ver en una resonancia magnética, tiene que buscar esto, ¿no? Buscar la atrofia del caudado, dilatación. Como hay una atrofia, los ventrículos se dilatan, ¿no? Y hay una ventriculomegalia. Vayan al otro lado. No, estoy yo haciendo aquí, ¿ya? Después, ¿ya? Después, por favor. No, después, Guillermo, por favor. ¿Ya? Ahorita estoy en clases, anda acá, allá, anda allá. Ahorita ven, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no? Que la característica es la atrofia del núcleo caudado y hay una dilatación de los ventrículos, ¿no? De las astas frontales y de los ventrículos laterales, ¿no? Estos son los ventrículos laterales y ustedes ven el aumento de esto. Y esto mismo se busca también en la resonancia. Obviamente que estos ya son en estadios avanzados, ¿no? No es lo primero que encuentras cuando pides una neuroimagen. La edad promedio es de 40 años, hay alteraciones, trastornos conductuales, psiquiátricos, ¿no? Deterioro cognitivo y la muerte se puede dar entre 15 a 20 años. Trastornos motores, que es lo que básicamente el movimiento coreico. Acá. La alteración, esto tal vez para ver la correlación clínico-patológica de todos los trastornos extrapiramidales, de todos los movimientos, y dónde está localizado, ¿no? Dónde está la localización de la anatomía, ¿no? Principalmente en Corea de Huntington, no olviden el núcleo caudado y putamen, ¿no? Lo demás, ahí también lo tienen. Trastornos psiquiátricos, hay ansiedad, labilidad, depresión. ¿Qué trastorno psiquiátrico básicamente se puede ver en estos pacientes? ¿Alguien sabe? Depresión, distimia. Depresión. Distimia. Sí, ¿no? Son de trastornos psicóticos ahí. Generalmente es más de tipo esquizofrénico, ¿ya? Y aparecen entre el 5 al 10% de los pacientes, ¿ya? Esquizofrenia, ¿no? Tienen alucinaciones, muchos de estos pacientes de tipo psicótico, como lo ha mencionado también su compañero. La depresión, intento de suicidio, ¿no?
Ahí tienen, creo que acá le hemos puesto, no le hemos puesto. Estos síntomas psicóticos, esquizofrénicos de tipo paranoide, ¿ya? Que muchas veces incluso preceden a los movimientos coreicos, ¿no? Se presenta primero el trastorno psiquiátrico y después recién el movimiento coreico, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Deterioro cognitivo, es variable. El deterioro cognitivo, uno lo puede evaluar también, ¿no? Cuando llevemos demencia o deterioros cognitivos, puede haber deterioros cognitivos subcorticales y corticales. Obviamente que el de la Corea de Huntington como está localizado en ganglios basales, es subcortical y tiene diferentes características a un deterioro cognitivo propio de un deterioro cognitivo cortical, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es totalmente diferente a un deterioro cognitivo subcortical. Cuando hablemos de demencias, vamos a ver las diferencias entre uno y otro. ¿Y cómo lo evalúo? De repente, en la enfermedad de Alzheimer, tú evalúas, te puedes ayudar con el test Mini-Mental. En cambio, acá hay otro test que se llama el test de MoCA, ¿no? Test de MoCA. Entonces, en estos pacientes se evalúa la atención, aprendizaje, memoria. Todo esto se hace con una evaluación neuropsicológica, ¿ya? Hay test que utilizan los neuropsicólogos para poder, ¿no? Nosotros también los empleamos, como les digo, el test de MoCA, por ejemplo, ¿no? Entonces, clásicamente, si yo les pregunto en el diagnóstico del paciente con Corea de Huntington, les voy a decir, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene un paciente con Corea de Huntington o enfermedad de Huntington? Lo que ustedes me tienen que decir es trastorno del movimiento, tiene movimientos coreicos, deterioro cognitivo y tiene clínica psiquiátrica, ¿no? La más frecuente depresión, seguida de, hemos dicho, de un trastorno psicótico caracterizado por esquizofrenia, ¿ya? El diagnóstico se caracteriza por el cuadro clínico, la historia familiar, como estamos diciendo que es dominante. Tenemos que tener un antecedente, un árbol genealógico, ¿no? Para ver desde dónde está partiendo esto. Y el último sería un estudio genético, ¿no? Donde vamos a utilizar y vamos a buscar el aumento de los tripletes del CAG, más de 40 repeticiones. ¿En qué cromosoma? En el cromosoma 4. Para el tratamiento es básicamente sintomático, ¿no? Si el paciente está deprimido, está depresivo, ¿qué utilizaré? Antidepresivos, ansiolíticos, puedo utilizar neurolépticos, hipnóticos si tiene problemas de sueño. Hay que hacer un abordaje transdisciplinario, ¿ya? Algo que me olvidé de arriba, de los pacientes con enfermedad de Parkinson, ahí tenemos los síntomas motores y los síntomas no motores, ¿ya? Es algo que yo les pregunto en el examen. ¿Cuáles son los síntomas no motores en el paciente con Parkinson? Hemos hablado de los motores, ¿no? La bradicinesia, rigidez, temblor. Pero dentro de los signos no motores tenemos la anosmia, ¿no? Disminución de la olfacción, hiposmia, ahora que está de moda el coronavirus. Tenemos la depresión, el estreñimiento, ¿no? Están considerados dentro de los síntomas no motores, ¿no? O sea, síntomas que le anteceden antes, así como el Huntington le puede anteceder el trastorno psiquiátrico, en el paciente Parkinson le puede anteceder la anosmia, la hiposmia, la depresión, le puede anteceder el estreñimiento, ¿no? Para que tomen en cuenta también eso, ¿no? Bueno, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a los dos temas que acabamos de hablar? Hay otro movimiento también, que no lo puse acá, pero es el síndrome de piernas inquietas. ¿Alguna vez han escuchado a algún familiar? También no es tan infrecuente, ¿no? ¿Qué se caracteriza el síndrome de piernas inquietas? Son movimientos igual, disquinéticos de los miembros inferiores y que aparecen preferentemente en reposo y que se alivian con el movimiento, ¿ya? Pueden aparecer durante el sueño, ¿ya? Como generalmente ocurre en ese momento,
nosotros hacemos la polisomnografía, digamos, para ver y grabar al paciente durante todo el estadio de sueño y ver si efectivamente hacen estos movimientos, ¿ya? La mayoría de veces de esos movimientos de piernas inquietas es idiopático, ¿ya? Pero puede asociarse a algunas patologías, por ejemplo, los diabéticos, personas con problemas renales que sean urémicos, ¿no? O también a los pacientes que tienen anemia de tipo ferropénica, ¿no? Y se trata con benzodiazepínicos también a estos pacientitos, o también podemos utilizar los dopaminérgicos, levodopa, carbidopa. No sé si alguno de ustedes tiene ese síndrome de piernas inquietas, o algún familiar. Yo tengo a mi papá y él tiene esos movimientos. No lo he puesto acá, pero también está considerado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?